Vamos a explicar entonces un ejemplo de problemas de ecuaciones. En este caso tenemos el siguiente problema que dice así. Hallar cuatro números enteros consecutivos cuya suma sea 74. Entonces, lo que tenemos que descubrir nosotros es cómo hallar ese número que nos está solicitando. Entonces, tenemos aquí que proponer una estrategia en donde tengamos que hallar cuatro números, porque tenemos que conseguir cuatro números consecutivos. Entonces, nuestra primera ecuación que tenemos aquí es que tenemos que encontrar, por ejemplo, cuatro números diferentes, que sería A, B, C y D. Cuando nos dice cuatro números enteros consecutivos, nosotros hacemos esta solución, este planteamiento de una ecuación. Entonces ponemos, repito, A más B más C más D. Y entonces la palabra sea, esta palabra sea se refiere en el lenguaje matemático al símbolo de igual. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra ecuación general de este problema. Ahora, aquí también tenemos condiciones. Entonces, ¿qué tipo de condición tenemos? Por ejemplo, si nosotros queremos hallar los números enteros consecutivos, tenemos que pensar en cómo resolver la ecuación y que todas las letras las tengamos en una misma variable, o sea, que todas tengan la misma letra. Entonces, para eso recurrimos a lo siguiente. Colocamos datos y vamos a colocar A, B, C y D. Y entonces, nosotros vamos a decir, un número consecutivo podría ser X más uno, porque si nosotros hallamos el valor de X y le sumamos uno, vamos a obtener un valor. Y si nosotros en la letra B colocamos X más 2, vamos a hallar un valor consecutivo de la A. Y así nos iríamos sucesivamente. En C vamos a colocar que X más 3 va a ser un nuevo valor consecutivo y D va a ser igual a X más 4. Ahora, no necesariamente podríamos haber colocado X más 1, X más 2, X más 3, X más 4, sino que pudimos haber colocado X más 5, X más 6, X más 7, X más 8. ¿Por qué? Porque a la hora de hallar el valor de la X y lo sustituyamos aquí, siempre vamos a hallar los números consecutivos. Ahora bien, como nosotros le acabamos de hacer un cambio de valor a la letra A, que es X más 1, entonces nos vamos a nuestra ecuación general y hacemos una sustitución. Entonces, donde colocamos A, vamos a colocar X más 1. Donde tenemos B, colocamos X más 2. Donde tenemos C, colocamos X más 3. Y donde colocamos D, vamos a colocar X más 4. A continuación, vamos a resolver entonces esta ecuación que tenemos aquí. Recordemos que para resolver la ecuación, dejamos del lado izquierdo los valores que tengan la letra y del lado derecho colocamos los números. En este caso, sumamos una X más otra X más otra X más otra X, tendríamos 4X. Y aquí, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 nos daría más 10. Sí, este sería el valor. Pero como está del lado izquierdo y nosotros lo vamos a mover para el lado derecho, entonces se le cambiaría el signo. Por esa razón es que aquí nos queda entonces menos 10. Ahora, operamos estos dos valores y nos quedaría 74 menos 10 sería 64. Como nos quedó 4x es igual a 64, nosotros hacemos un despeje en donde el 4 que se está multiplicando con la x, lo contrario sería dividir. Y ahora tenemos esta respuesta que es 64 dividido 4 es 16. Entonces, nosotros acabamos de hallar el valor de la x. O sea, ahorita nosotros sabemos cuánto vale x. Entonces, se recuerda que al principio lo que queríamos saber era el valor de la x, pues como ya lo hallamos, entonces vamos a ir sustituyendo en cada letra x. Entonces sería
aquí en vez de colocar la X, colocamos 16, le sumamos 1 y nos daría 17. Nuevamente aquí sería, en vez de la X ponemos 16 y le sumamos 2, nos daría 18. Aquí teníamos X, pero si sustituimos a 16, nos daría, y le sumamos 3, nos daría 19. Y por último, aquí tenemos X, pero si sustituimos con 16 y le sumamos 4, nos daría 20. Entonces, ya tenemos la condición, 4 números enteros consecutivos. Ahora, la última condición sería sumar estos 4 números y que nos dé el resultado. Entonces, si sumamos 17 más 18 más 19 más 20, nos da 74. Entonces, la solución del problema sería, los números consecutivos son 17, 18, 19 y 20. Vamos a, vamos a resolver entonces el siguiente problema. Leamos, dice, el largo de un rectángulo mide el triple de su ancho. Si el perímetro mide 96 centímetros, ¿cuáles son sus dimensiones? En este problema nos está pidiendo que encontremos la medida del largo de un rectángulo y la medida del ancho. Entonces, para eso tenemos que analizar lo siguiente. El, el perímetro, ¿sí? El perímetro de un rectángulo dice que es el doble de su base más el doble de su ancho o el largo, que podría ser largo y ancho. Bueno, esto es lo que tenemos que recordar de qué es el perímetro de un rectángulo. Ahora ven, vamos a dibujar entonces nosotros un rectángulo y vamos a ver cómo indica el problema. Entonces el problema dice, el largo de un rectángulo mide el triple de su ancho. Repito, el largo de un rectángulo mide el triple de su ancho. En este caso, nosotros no sabemos cuál es el ancho, ¿sí? El ancho del rectángulo y tampoco del largo. Entonces, volvemos nuevamente. Dice, el largo de un rectángulo mide el triple de su ancho. Entonces, quiere decir que nosotros no sabemos nada del ancho. Supongamos que esta parte es el ancho y el largo dice que mide el triple. Entonces, quiere decir que el largo vale 3. Entonces, aquí sería que el largo vale el triple del ancho, porque como del ancho no dan información, porque nuevamente el largo de un rectángulo mide el triple. Cuando dice el largo de un rectángulo mide el triple, quiere decir que el ancho nosotros no sabemos nada. Por esa razón nosotros le colocamos X y al largo le colocamos 3X. Ahora, eh, sabemos nosotros entonces que los datos van a ser de la siguiente forma. Entonces nosotros colocaríamos, por ejemplo, ancho, ¿sí? Con una minúscula, ancho vale X, que eso fue lo que descubrimos, y el largo, que puede ser base o largo. En este caso pongámosle L mejor, porque aquí no sé que se confunde, entonces L de largo, entonces nosotros colocamos una L y la L vale 3X. Entonces ya tenemos los datos, ¿sí? Y también sabemos una cosa, el perímetro mide 96, o sea, ya me están dando la medida del perímetro. Entonces, ahora, el otro problemita que tenemos es que estamos usando dos variables, largo y ancho. Y para resolver una ecuación tenemos que tener la misma variable. Es por ello que pusimos x y 3x. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una sustitución de datos. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, el perímetro dice que vale 96. Entonces, nosotros cambiamos a la letra P por 96. Eso va a ser igual a la L, que es de largo, nosotros la vamos a sustituir, pero colocamos 2. Entre paréntesis colocaremos 3X porque es lo que vale largo, más
más, colocamos 2 y entre paréntesis colocamos lo que vale el ancho, en este caso vale X. Entonces repito, para hallar el perímetro de un rectángulo es 2 veces el largo, porque si nos damos cuenta aquí tenemos 2 largos, contra 2 veces su ancho, que aquí tenemos 2 veces el ancho. Por esa razón es que se usa este tipo de planteamiento. Entonces ahorita lo que hice yo fue una sustitución, que en vez de colocar la L puse 3X y en vez de colocar la A puse X. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación y esta ecuación sería de la siguiente forma. Sería 96 es igual a 2 por 3X me daría a mí 6X más 2 por X me daría entonces 2X. Ahora, lo que tengo que hacer aquí es sumar los términos semejantes. En este caso, los términos semejantes son estos datos. Entonces sería, por ejemplo, 6X más 2X me daría 8X. Y ahora, para dejar la variable sola, hay que despejar. Y entonces me quedaría, por ejemplo, 96 dividido 8. Eso va a ser igual a la letra X. Y ahora lo que tenemos que hacer es dividir 96 dentro de 8, que me daría 12. Entonces 12 valdría la letra X. Pero, ¿qué es la letra X? Entonces nosotros volvemos de nuevo donde habíamos colocado los datos y nos damos cuenta que la letra X en realidad es el ancho. Y como yo ya descubrí cuánto vale la letra X, entonces la X vale 12 y ese 12 representa el ancho. Ahora, ¿cuánto valdría el largo? Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es una sustitución y sería 3 por 12 y a mí me daría entonces 36. Entonces, si nosotros sumamos el ancho más el largo, que es 36, nos va a dar, nos tendría que dar por medio de la ecuación los 96. Y como nosotros aquí lo planteamos, en donde decíamos que 2 veces el largo, que sería 72, más 2 veces el ancho, que sería 24, entonces la suma nos daría 96 y ahí culminamos con nuestra operación.